el Señor en el día de hoy, ¿cierto? Amén. Una pregunta que me gustaría hacer, solamente como un filtro, antes de que comencemos el mensaje del día de hoy. ¿La mayoría de los que está acá son cristianos? ¿O hay algunos que no son cristianos en esta reunión? Hay algunos. Hay más ¿Quiénes son? visitantes que cristianos, hermano. ¿Ok? ¿Quiénes son los cristianos para saber? Para gloria de Dios, hay muchos cristianos. Ok. ¿O los que todavía no se han entregado al Señor? ¿Faltan algunos todavía que se entreguen al Señor? Entonces la palabra hoy día va a tener mucho que decirnos. Va a tener mucho que decirnos en este día. Y le rueda ahí el mouse y ese video. Pero lo ponemos acá, no se preocupe, mire. Ahí sí. En el himnario, no se preocupe. A mí me encanta todo esto, así que no se preocupe. Ya Juan Carlos ya sabe, la improvisación. Ok, vamos a estar... Entonces me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría hacer una pregunta para que comencemos a mirar un poco la palabra. Y me gustaría preguntar sobre todo todavía aquellos que están meditando, tal vez aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Y la pregunta importante, si Cristo viniera hoy, si el Señor hoy día viniera y se tocara la trompeta, pregunta, ¿serías salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O te la puedo hacer de otra manera? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás a cuenta con el Señor? ¿Estás perdonado? Fíjese que es una pregunta muy importantísima. La vida es frágil, la segunda venida de Cristo es inminente. Pero le pregunto, si Cristo viniera hoy, ¿tienes la seguridad de que te vas al cielo? Si yo te lo preguntara, si yo le preguntara, si Cristo viniese hoy, ¿te vas al cielo? ¿O no te vas al cielo? De eso vamos a estar hablando un poquito en la lección del día de hoy, porque hay una premura, hay algo urgente que debemos oír, hay algo urgente que debemos hacer. Por eso que dice su palabra, si tienes tu Biblia ahí a mano, si quieres verlo en la diapositiva, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Nos dice la Escritura allí, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios que conozcamos? La verdad. ¿Por qué Dios quiere que conozcamos la verdad? Porque dice el versículo allí, el deseo de Dios, la intención de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Amén. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que todas las personas conozcan la verdad. Mire cómo lo presenta la diapositiva. Dios quiere salvarnos. El deseo, la intención de Dios es la salvación de todos nosotros. Pero si lo miramos bien, por el pasaje que estamos observando, necesitamos, para ser salvo, necesitamos conocer algo. ¿Qué necesitamos conocer según este pasaje? La verdad. ¿Qué necesitamos conocer? Grábese. La verdad. Necesitamos conocer la verdad, porque conociendo la verdad vamos a ser salvados. Esto es importante, esto es trascendental, porque cuando hablamos de la salvación, no es que si yo soy bueno o no soy bueno. Ve que la gente dice, no, si yo no mato a nadie, yo creo que voy a ir al cielo, yo no creo que Dios me va a mandar al infierno. Y la salvación no se mide por la bondad de una persona o no. ¿Quién es bueno realmente? Recuérdese que la palabra dice que nadie es bueno, sino solo Dios. Nadie es bueno. Y por eso nadie merece la salvación. Otros dicen, no creo que un Dios que es amor mande a algunos al infierno, pero Dios está llamándonos, Dios nos ha dejado su verdad para que la conozcamos. Pero ¿qué pasa si nosotros desoímos su verdad? ¿Qué pasa si nosotros no queremos hacer su voluntad? ¿Dios puede salvarnos? Esa es la pregunta. Algunos dicen,
Es que quiero ver que si mis acciones buenas son más que las malas y ver la vida como una balanza. No, es que hago más bien que mal, entonces yo creo que voy al cielo. Yo hoy día vengo a decirte que tú puedes tener seguridad. Que tú hoy día puedes irte a tu casa completamente reconciliado. Tú puedes irte hoy día a tu casa completamente perdonado. Tú puedes irte a tu casa completamente salvado. ¿No es maravilloso Dios? ¿Cuán bueno es el Señor? Dios quiere darnos el premio, el regalo de la salvación. Eso es lo que Dios quiere hacer. Darnos el premio y el regalo de la salvación. Mira cómo lo dice Juan capítulo 8, versículo 30 al 34. Jesús estaba predicando allí. Había muchos judíos que estaban creyendo en Él. Y dice en Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante, hablando Él estas cosas, muchos, dice el pasaje allí, muchos creyeron en Él. Número uno, ¿la gente creía en Jesús? Fíjate, la gente creía en Jesús. La mayoría de nosotros creemos en Jesús. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en Jesús, cierto? ¿Creemos en Jesús, cierto? Ahora nota que este mensaje para los que creen en Jesús, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, el mensaje para los que creen: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 2, tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra significa estar arraigado en la palabra, significa estar cimentado en la palabra, significa estar completamente firme en la palabra. Nota, creemos en Jesús, nos afirmamos en su palabra y eso nos convierte en discípulos. Dice allí en el versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso significa que hoy día hay discípulos que son falsos. Hay discípulos que no son verdaderos. ¿Cuál es la distinción del discípulo falso del discípulo verdadero? Que el discípulo verdadero se aferra a la palabra de verdad, cree en Jesucristo y conoce la verdad. Mientras que el discípulo falso es solamente el que dice creer, pero no se aferra, pero no sigue, pero no permanece en la palabra de verdad. Yo puedo preguntarme en esta tarde, yo puedo preguntarte en esta tarde, ¿somos discípulos verdaderos o somos discípulos falsos para el Señor? Porque aquellos que quieren ser discípulos verdaderos van a conocer. Nota, dijimos nosotros en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que conozcamos la verdad para que la verdad nos haga libres. Ahora, mira, conociendo la verdad somos salvos. 1 Timoteo 2:4, Juan 8:32, conociendo la verdad somos verdaderamente libres. Y la gente se preguntó, ¿y libres de qué? ¿De qué yo tengo que ser libre? No veo ningún lado de que estoy preso. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo tú me vas a decir seréis libre? Versículos 33 y 34 lo grafica. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué libertad me estás hablando? ¿Cómo es que yo estoy esclavo? ¿Me dice que estoy encadenado? ¿Me dice que estoy en una prisión? ¿Estoy preso? Jesús le dijo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive en el pecado, esclavo es. Esclavo es del pecado. ¿Te das cuenta? Jesús viene a ofrecernos libertad. ¿Cuál es la condición de la persona sin Cristo? ¿Cuál es la condición? Esclavos. Esclavos del pecado. ¿Cuál es nuestra condición si no hemos permanecido en la palabra? ¿Cuál es nuestra condición si no somos verdaderos discípulos? Somos esclavos del pecado. Estamos presos. Estamos, fíjate cómo lo dice la diapositiva. Según este pasaje, existe una sola verdad. Existe una sola verdad singular. Nota que dice allí, versículo 32, y conoceréis la verdad singular. Una sola verdad que puede hacernos libres del pecado. Una sola verdad que puede liberarte
de la más cruda, de la más difícil prisión que existe. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad que puede hacernos libres del pecado? Incluso me gustaría preguntarle, ¿le gustaría conocer esa verdad? ¿Le gustaría conocer esa verdad? ¿Que nos hace libres del pecado? Si tú no has obedecido a Dios, si tú no eres un verdadero discípulo, si tú no has permanecido en la palabra, ¿te gustaría conocer la verdad que nos hace libres del pecado? Porque existe una verdad. Te lo digo más simple. Si tú hoy día llegaste en delito y pecado, si tú hoy día no has sido perdonado de tus pecados, si tú hoy día no estás a cuenta con Dios, Dios quiere hoy día que conozcas la verdad para que puedas ser completamente libre del pecado. Qué maravilloso es Dios, ¿cierto? Amén. Con cuánta misericordia tiene el Señor de cada uno de nosotros. Sabe que estamos perdidos, sabe de que estamos totalmente corrompidos por el pecado, sabe de que estamos presos, sabe que estamos esclavos, sabe que no tenemos libertad, estamos allí como marionetas del enemigo, allí bajo la potestad de las tinieblas, el diablo hace lo que quiere con nosotros, pero Cristo vino para que nosotros tengamos libertad. Cristo vino para que tú tengas libertad. Ese es el amor de Dios, para que tú no seas esclavo de los delitos y de los pecados. Qué maravilloso es el Señor. Entonces la pregunta que vamos a estar respondiendo ahora es, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es esta verdad que nos puede hacer libre del pecado? Y mira cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Mira cómo lo dice la palabra allí, Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el texto bíblico, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Note bien, en él, en Cristo. En Cristo también ustedes han oído. ¿Qué escucharon? La palabra. Note, la palabra. Timoteo 2:4, debemos conocer la verdad para ser salvo. Juan 8:32, conoceréis la verdad y os hará libre. Mira el hilo conductor del pasaje. Y ahora, ¿cuál es esta verdad? ¿Qué oyeron los efesios? Oyeron la palabra de verdad. Nota, oyeron la verdad que hace libre. Oyeron la verdad que hace salvo. ¿Y qué oyeron ellos, según el versículo 13? ¿Cuál es esta verdad? ¿Cuál es esta verdad que nos puede hacer libre del pecado, hermanito? ¿Cuál es esta verdad? El Evangelio. Mire, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué tenemos que oír entonces para poder ser salvo, hermanito? El Evangelio. ¿Qué tenemos que oír entonces para ser libre del pecado? El Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener la salvación y la vida eterna? ¿Qué tenemos que oír? ¿Qué tenemos que obedecer? El Evangelio. El Evangelio. Características del Evangelio, según versículo 13. ¿Cuáles son las características? Salva. Muy bien. Salva. ¿Qué más? Según dice el versículo 13, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Date cuenta cuál es la bendición para el cristiano fiel y verdadero. Solo los que conocen el Evangelio, solo los que conocen la verdad, solo los que creen a la verdad, solo los que siguen a la verdad son salvos y tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en ellos. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad que nos hace libres del pecado? ¿Cuál es esa verdad que nos da salvación y nos sella con el Espíritu Santo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Se va entendiendo, cierto? Amén. ¿Vamos uniendo las ideas? Necesitamos conocer la verdad que salva, la verdad que liberta del pecado, la verdad que en este caso nos sella con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad que nos libra? ¿Cuál es la verdad que nos sella? ¿Cuál es la verdad que nos salva? El Evangelio. ¿Qué necesitamos conocer entonces? ¿Qué necesita conocer el hombre y la mujer de Dios? El Evangelio.
el Evangelio. ¿Cierto? Mira cómo lo dice mejor Pablo, lo dice mejor que yo, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿cierto? Pasaje muy conocido. Romanos 1, 16 nos dice también la Escritura. ¿Hay alguien que quiera leerlo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Te das cuenta? Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo se siente honrado. Pablo se siente orgulloso. Pablo dice, en el Evangelio encontramos todo el poder de Dios, el poder salvífico. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque en el Evangelio encontramos todo el poder de Dios para salvar a un mundo perdido, a todo aquel. Ahí entramos nosotros. Ahí estás tú y yo incluido. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Te das cuenta que si quieres ser salvo, te das cuenta que si quieres ir al cielo, hermanito, usted quiere ir al cielo? Amén. ¿Quiere que el Señor un día le recoja en la gloria? ¿Quieres estar allí en las mansiones celestiales? ¿Quieres estar ahí en las calles de oro? ¿Quieres estar ahí en la gloria eterna? Si tú quieres estar en la gloria eterna, tú tienes que creer, tú tienes que obedecer al Evangelio. Porque solo en el Evangelio es el ticket. El Evangelio es el ticket, el pasaje que nos lleva directamente a la salvación maravillosa. Por eso necesitamos conocer el Evangelio, por eso necesitamos entregarnos al Evangelio. No basta solamente creer en Jesús. Los judíos de Juan 8 creían en Jesús, pero todavía necesitaban conocer la verdad. No basta solamente decir que crees en Jesús, no solamente basta decir con que sigues a Jesús, no basta solamente decir con que lees la Biblia, no basta solamente decir que vienes a la iglesia, tienes que entregarte al Evangelio. Hoy día la gente piensa que por venir a la iglesia o leer la Biblia está ya lista para la salvación, sin un compromiso real con el Evangelio, sin realmente tener el ticket, sin realmente tener el boleto, sin realmente tener la mesa reservada, sin tener la mesa reservada para la salvación maravillosa. Por eso una pregunta importantísima y fundamental que debemos hacernos entonces, si en el Evangelio encontramos la libertad del pecado, si en el Evangelio entonces encontramos la vida eterna, si en el Evangelio entonces encontramos la salvación, si en el Evangelio encontramos el sello del Espíritu Santo, esta vida eterna y maravillosa, entonces la pregunta que debo hacerme es, ¿qué es el Evangelio? Yo quiero conocerlo. ¿Quieres conocerlo? Amén. ¿Quieres conocer este mensaje que me puede ayudar? Te lo digo, hermanito, yo recuerdo hace 23 años. Recuerdo hace 23 años cuando no creí en Dios. Recuerdo hace 23 años cuando estaba sumido en la droga, en el alcoholismo y en muchas otras adicciones. Me recuerdo la persona que era y el mal que hacía. Y recuerdo que cuando llegó este mensaje para mí fue el más importante de toda mi vida. Fue el mensaje que transformó mi vida. Fue el mensaje que me rescató del barro y la suciedad donde me encontraba. Fue el mensaje que me dio esperanza cuando todo estaba perdido. Así estamos sin Cristo, hermanito. Estamos perdidos. Estamos extraviados. Somos enemigos. Realmente estamos esclavos del pecado. No podemos salir del pecado. No podemos tener la luz de la verdad. Estamos bajo el poder del diablo. Al final estamos completamente presos en delito y pecado. Yo me sentía así. No podía obrar. No podía moverme. No, si yo cuando quiero lo dejo. Nunca lo pude dejar. No, si yo cuando quiero dejo de tomar. Si yo cuando quiero dejo de fumar. Nunca pude. Nunca pude solo. Porque no se puede solo. Porque las fuerzas del hombre no son suficientes para luchar contra el pecado. Y al final me di cuenta de que solo no podía. Y que solamente con Cristo podía gozar la plenitud de la vida. Solamente con Cristo podía gozar del perdón de los pecados. Solamente con Cristo podía tener una vida nueva. ¿Has pecado, hermanito? ¿Has cometido pecado? ¿Hay cosas que has hecho en tu vida tal vez que te avergüenzan? ¿Has fallado?
¿Has ocultado cosas? ¿Hay cosas que tal vez solamente tú sabes y nadie más? ¿Hay pensamientos tal vez que tú has tenido? ¿Has actitudes tal vez? ¿Hay palabras que tal vez tú has dicho que nadie más ha visto? ¿Que nadie más ha oído? ¿Que nadie más sabe? ¿Cómo poder tener perdón de todo esto? Yo me preguntaba, ¿podrá perdonar Dios a una persona como yo? ¿Podrá darle Dios la oportunidad a una persona como yo? ¿Podrá rescatar de la basura a una persona como yo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué pasan cosas malas? ¿Por qué me siento hundido? ¿Por qué me siento como que oro, clamo, pido y me siento solo? ¿Me siento abandonado? ¿No le encuentro propósito a la vida? ¿Me siento vacío? ¿Me siento solo? ¿No siento el gozo? ¿No siento la alegría? ¿Lo que toco se destruye? Me siento sin propósito. Yo estuve ahí, hermano. Yo sé lo que es vivir esa vida. Yo sé lo que es vivir una vida sin propósito, sin sentido. Hasta cuando llegó Cristo y cambió todo. Desde ahí fui feliz. O por lo menos desde ahí llegó el gozo a mi corazón. Y entiendo que ahora voy camino a una vida maravillosa. Y Dios quiere darte este regalo en el día de hoy. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Cuál es este mensaje entonces? Mire como lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra allí, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nota muy bien, aprendemos en este pasaje las características del Evangelio. Nota muy bien que el Evangelio se predica. Pablo dice, yo les voy a declarar, además os declaro, hermano, yo les voy a declarar el Evangelio que predico. El Evangelio se predica, el Evangelio se recibe, el Evangelio se persevera, el Evangelio se retiene y el Evangelio se cree. Nota las características. 5 características del Evangelio que podemos aprender aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 2. ¿Quieres conocer el mensaje de la salvación? ¿Quieres ir rumbo a la vida eterna? ¿Quieres que Dios te perdone todos tus delitos y pecados? Conoce el Evangelio. ¿Qué debemos hacer con el Evangelio? Si ordenamos un poquito esto, el Evangelio debemos recibirlo, el Evangelio debemos creerlo, el Evangelio debemos retenerlo, el Evangelio debemos perseverarlo, y debemos predicarlo. Y debemos predicarlo. Nota todas las características del Evangelio. Entonces, ¿cuál es este mensaje que Pablo quiere anunciarme? ¿Cuál es este Evangelio que debes recibir? ¿Cuál es este mensaje que tú debes creer? ¿Cuál es este mensaje que tú debes retener, perseverar y predicar? Dice Pablo allí en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? 3 verdades, sencillas pero poderosas. 3 verdades que pueden transformar y convertir al hombre pecador, a la mujer pecadora, en hijo de Dios. ¿Qué encontramos allí en el pasaje? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primera verdad del Evangelio, la muerte de Cristo. ¿Quieres conocer el Evangelio? El Evangelio habla de la muerte de Cristo. Mira lo que tuvo que suceder, que el Hijo de Dios viniera a este mundo a morir por nosotros, que el Hijo de Dios se le tuvieran que traspasar las manos y los pies, una corona de espinas, una lanza que le traspasó, su espalda tuvo que ser despedazada, tuvo que ser crucificado, para que tú y yo ahora podamos tener esperanza. Mira lo que está pasando en el Evangelio. Cristo murió, hermanos, realmente. Y para que esta verdad quede tan grabada, dice el versículo 4 ahí, y que fue sepultado. Y que fue sepultado, o sea, verdaderamente Jesús estuvo muerto. La tumba estaba ahí. Cristo fue puesto, la piedra se corrió, se le puso un sello.
3 días estuvo sepultado. 3 días estuvo en las profundidades de la tierra. 3 días enfrentó la muerte. Y eso también nos habla de la esperanza del cristiano. Versículo 4, no solamente fue sepultado, sino también resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Cuál es el mensaje que Dios necesita que conozcamos? ¿Cuál es el mensaje, mi hermanita, mi hermanito, que Dios quiere que conozcas en esta tarde? El Señor quiere que conozcas el Evangelio. Que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje, esta palabra, si la crees, este mensaje si lo retienes, este mensaje si lo obedeces, este mensaje si te apropias de él, puede salvar tu alma, puede darte vida eterna, puedes perdonar todos tus pecados y puedes tener la esperanza de la vida eterna, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, hermanito, porque mira que hay otro pasaje por allí, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. ¿Ya aprendimos entonces qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok, mire este pasaje ahora, para que sumemos esa verdad. Y dice allí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo viene, hermano. ¿Usted cree que Cristo viene? Viene el Señor, ¿cierto? Puede venir en cualquier momento. Puede venir en un segundo más, puede venir en un minuto más, puede venir en una hora más, en un año más, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que viene, y dice allí cómo viene, versículo 8, viene en llama de fuego. Es un símbolo del juicio y el castigo que Cristo va a traer sobre esta humanidad pecadora, en llama de fuego, para dar, mira la palabra, retribución. La retribución tiene que ver con la justicia. La retribución tiene que ver con el castigo que Dios va a dar a aquellos que no quieran ir al cielo. Hermano, la cosa es tan simple como esto. ¿Usted sabe quiénes se van a ir al infierno? Según este pasaje. Los que no obedecen. Los que quieren irse al infierno, lo digo yo. Los que quieren irse al infierno. Van a irse al infierno. ¿Pero quiénes se van a ir al cielo según este pasaje? Los que quieren irse al cielo y hacen todo lo posible por llegar al cielo. Eso es la simpleza del pasaje. Es la simpleza del pasaje. Aquí no es algo arbitrario, aquí no es algo donde Dios va a ser un tirano, va a ser un árbitro, no, es retribución. Los que no quieren ir al cielo, los que no quieren tomar esa autopista, los que no quieren tomar ese ticket, los que no quieren hacer nada para llegar a la salvación, ellos se van a perder. Ellos se van a perder. Pero aquellos que quieren luchar por la vida eterna, mira como dice allí, los que no conocieron a Dios. ¿Cuánta gente hoy día se va a perder? Que no quiere saber nada de Dios. Gente que no quiere obedecer a Dios. Gente que no quiere buscar al Señor. Gente que no quiere hacer nada, no quiere obedecer al Señor. Gente que se va a perder. Gente que se va a perder. Incluso dice el pasaje, ni los que obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanito, una verdad que yo debo aprender, una verdad que yo puedo aprender, una verdad que debemos meditar, es que debemos obedecer el Evangelio. ¿Te fijaste en el versículo 9? ¿Te fijaste un poquito? ¿Qué le va a pasar a los que no obedecen al Evangelio? ¿Te fijaste en el versículo 9? Es duro. Es un poquito fuerte. Dice allí el versículo 9,
los cuales, los que no quieren conocer a Dios, los que no quieren saber nada de Dios, los que no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su pueblo. ¿Te imaginas que suene la trompeta? ¿Se imagina de que venga el día final, que venga el juicio de Dios y usted se vaya al infierno porque no quiso obedecer? No, pero yo venía a la iglesia. No, pero yo leía la palabra. Pero, ¿obedeciste al Evangelio? Es la pregunta. ¿Hemos obedecido al Evangelio? Porque si no has obedecido al Evangelio, tu condición es de eterna perdición. ¿Es agüita? Sí, hermano. Ok, se lo agradezco mucho. Se ganó la bendición de Mateo 10. Ve que si le da un vaso de agua a un pequeñito, dice, va a recibir la recompensa de pequeñitos. ¿Hemos obedecido el Evangelio? ¿Te das cuenta que es importante, es trascendental, es de vida o muerte? ¿Se imagina Cristo venga hoy que usted no ha obedecido el Evangelio? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué te va a pasar si Cristo viene? ¿Cuánta gente hoy día no quiere obedecer? ¿Cuánta gente hoy día es rebelde y soberbia? ¿Cuánta gente hoy día piensa que no es necesario? ¿Cuánta gente hoy en día piensa que no es importante? ¿Qué dice el pasaje allí? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Te imaginas que tú estés en un lugar de oscuridad, como dice Apocalipsis, donde está el fuego eterno, el lago de fuego, donde va a estar Satanás y sus ángeles? ¿Te imaginas donde va a estar ese fuego eterno, donde va a estar ese gusano que no muere? Donde todo va a ser calamidad, dice Apocalipsis, que la gente va a querer morir y no va a poder morir, va a querer huir y no va a poder huir, va a querer escapar y no va a haber escapatoria. Imagínese sentir la llama eterna. Imagínese el dolor y el sufrimiento, pena de eterna perdición, excluido, echado, apartado de la gloria del Señor. ¿Por qué tienes que perderte si Cristo te ha regalado un cielo? ¿Por qué usted tiene que ir al infierno si Dios quiere que tú vayas a la vida eterna? ¿Te das cuenta que el Evangelio es importantísimo? Es el ticket, es la manera, es el pasaje, el transbordador que nos lleva de la condenación más terrible que puede existir en la tierra a la salvación más gloriosa que pueda haber en el mundo. ¿Cómo no obedecer al Señor? ¿Cómo no seguir a la palabra del Señor? ¿Cómo rechazar la invitación tan maravillosa? Por eso es prioritario, hermanito. Es prioritario si tú quieres evitar ser echado en el infierno. Es prioritario si tú no quieres ser excluido de la presencia del Señor. No solamente debes creer al Evangelio, también debes obedecerlo. No es solo creer, hermano. La gente hoy en día piensa que esta cuestión es por fe. Esta cuestión es por fe. Y no se trata solo de fe, sino también de obras que demuestren esa fe que tú tienes en tu corazón. ¿Cuánta gente dice, no, si yo creo en Dios? ¿En serio? Pero tan pequeña es tu fe que no te motiva a hacer nada. Tan insignificante es tu fe que ni siquiera tomas una decisión para Dios, que ni siquiera te puedes entregar a Dios, que ni siquiera puedes obedecer a Dios. ¿Es tu fe viva realmente o tu fe está muerta? ¿Cuánta gente piensa, no, si yo creo? Pero, ¿a qué te mueve tu fe realmente? Por eso no solo debemos creer, sino realmente debemos obedecer. Pero una pregunta que surge en este momento, si el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. ¿Cómo puedo obedecer a la muerte, a la sepultura y a la resurrección? ¿Será acaso que voy a tener que ir a Jerusalén, tomar una cruz, que me pongan en la cruz, que me maten y en ese momento me metan en un sepulcro e intentar resucitar, que no va a pasar todavía? ¿Será que es literal esto? ¿Estará hablando de algo literal? No creo, ¿cierto? No creo que como ahí en Filipinas, por ejemplo, hay gente que le hacen que se toma una cruz, los crucifican y los ponen ahí sangrando y los maltratan. No está hablando de algo literal.
Porque Dios no quiere que tú sufras, ni que seas flagelado. Dios no quiere que tú enfrentes la muerte para poder participar del Evangelio. Pero realmente pregúntate, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puede usted obedecer a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo yo obedecer al Evangelio? ¿Te gustaría saber la respuesta? ¿Te gustaría saber la respuesta? Amén. ¿Le gustaría saber la respuesta o no? Amén. ¿Quieres saber la respuesta de cómo obedecer al Evangelio? Amén. Preguntemos. 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Para darle intriga al asunto. Mire cómo dice Romanos capítulo 6. Mira cómo dice su palabra ahí, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nota, ¿cómo puedo yo, cómo puedes tú, cómo podemos nosotros obedecer a la muerte, sepultura y resurrección del Señor? Fíjate muy bien. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que al bautizarnos, nosotros morimos con Cristo. Dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, somos sepultados con Cristo, y así como Cristo resucitó, también nosotros salimos del agua a una resurrección de vida. Te lo pregunto mejor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Si tú quieres la vida eterna, ¿qué debe hacer usted, hermanito? ¿Qué debe hacer usted, hermanita? Debes obedecer el Evangelio. Debes bautizarte. Debes bautizarte para el perdón de tus pecados. Debes morir con Cristo. Debes ser sepultado con Cristo. Debes resucitar con Cristo. Fíjate muy bien como lo decía la gráfica pasada. Si el Evangelio es la muerte, si el Evangelio es la sepultura, si el Evangelio es la resurrección, entonces Dios perdona nuestros pecados. Entonces Dios nos da la salvación de nuestra alma. Entonces Dios nos libra de la esclavitud. Entonces Dios nos añade a su iglesia. Entonces Dios nos da la salvación y la vida eterna, el Espíritu Santo como un sello en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos la decisión de morir con Cristo, entonces no solamente morimos con Cristo, vamos al agua. Somos sumergidos en la tumba acuosa, así como Cristo enfrentó el sepulcro y la muerte. Nosotros morimos y somos sepultados completamente en agua. Y así como Cristo salió de la tumba a vida eterna, nosotros salimos del agua a una resurrección de vida. Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre antes de esta decisión? Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos esclavos, estábamos en las tinieblas, estábamos bajo el poder del enemigo. Pero a través de este sencillo acto, pero poderoso, tenemos vida, tenemos perdón, tenemos resurrección. ¿Amén? Amén. ¿Es bueno Dios? Amén. Qué maravilloso es el Señor. Mira cómo lo dice para mostrártelo aún incluso más clarito todavía. Mira cómo lo dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Jesucristo, hablando en la gran comisión, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 15. ¿Qué es lo que debemos predicar nosotros? El evangelio. Pero ahora digámoslo mejor. Debemos predicar la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Predicar el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. El que creyere ¿a qué? Al evangelio. El que creyere a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo y fuere bautizado y obedeciera a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, será salvo. Pero el que no quiera creer, el que no quiera obedecer, el que no quiera seguir, ¿qué dice el versículo?
será condenado. Será condenado. ¿Quiere usted la condenación? ¿O quiere usted la salvación? ¿Quiere usted la vida eterna? ¿O quiere usted la perdición eterna? Fíjese que esto me invitó a hacerme algunas reflexiones. Miré este pasaje y dije, hay algo que reflexionar aquí que me gustaría mencionártelo brevemente. Porque hay algunas personas, no vamos a decir quiénes, pero hay algunas personas por ahí, ciertos religiosos que dicen, levanta tu mano, solo cree, acepta a Jesucristo. Y nos dicen solamente tú debes creer y solamente con creer tú ya eres salvo. ¿Dice eso el pasaje que estamos leyendo? ¿Dice eso el pasaje? Vamos mirándolo, mira. Muchos te dicen creer. Y solamente creyendo, solamente aceptando, solamente pasando al frente, solamente estando en el altar, ya con esa fe es suficiente para que tú puedas tener salvación. La Biblia no dice eso. Y después de un tiempo, cuando llegue el verano, cuando haya solcito, cuando haya un río, cuando haya un paseo, usted va, se pone una túnica blanca y se bautiza. ¿Dice eso Jesús acá? No. No dice eso Jesús acá. Ese no es el plan de salvación. Esa no es la voluntad de Dios. Otros dicen por ahí, no vamos a mencionarlo, no interesa, que para poder ser salvos y tener perdón de pecado, bueno, tomamos al bebé, porque el bebé viene con un pecado, entonces vamos a echarle un poquito de agua, vamos a bautizar a ese bebé, y en ese momento Dios le quita el pecado. Entonces lo bautizamos, pero el bebé no tiene fe, el bebé no tiene entendimiento, el bebé no tiene conocimiento, incluso lo digo mejor, el bebé no tiene pecado. ¿Qué pecado sería? ¿Que chupó mal el dedo? No sé. ¿Que mordió a la mamá? ¿Qué pecado va a tener el bebé? ¿Cierto? ¿Qué maldad va a cometer ese angelito? Pero la gente me dice, no, mira, es que tiene un pecado, es salvo, y después de varios años, cuando ya el niñito ya tiene unos 10, 12 años, recién allí se le enseña, se le da primera comunión, se le da confirmación, y allí recién comienza a creer. ¿Dice eso el pasaje? ¿Dice eso el pasaje? No. ¿Se fija que no, no? ¿Dice eso el pasaje? Bautiza al bebé y después cree. O dice primero cree, eres salvo y después bautízate. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, el que creyere, fe, entendimiento, y fuere bautizado, obediencia, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿A quién ha obedecido usted, hermano? ¿Ha obedecido la voluntad de Dios? ¿O ha obedecido la voluntad de los hombres? ¿Ha seguido una doctrina humana? ¿O está siguiendo la voluntad de Dios? Incluso preguntándome, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Ha entendido cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué tenemos que hacer? Creer al Evangelio, creer a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, obedecer al Evangelio, muriendo con Cristo en las aguas, siendo sepultado y resucitando a una vida nueva. Ya queda poquito, tengamos un poquito de paciencia. Mire cómo dice ahí en el libro de los Hechos, ya llegando a uno de los pasajes finales. Un día el apóstol Pedro se encontró con la multitud que había matado a Jesús. Imagínate la clase de personas. La misma multitud que pidió fuera con denos a Barrabás, que él sea muerto, crucifícale, crucifícale. La misma multitud que había un día entregado a muerte a Jesús, Pedro se para frente a ellos 50 días después, en el día de Pentecostés. Y Pedro les dice a esa gran multitud, ustedes pecaron, ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron. Imagínense el pecado. Al que los vino a salvar, ustedes lo mataron. Ustedes pidieron que se los diera un ladrón, un asesino, y mataron al autor de la vida eterna. En ese momento la gente fue tocada en su corazón. Tal vez muchos de hoy día estamos siendo tocados en nuestro corazón. Y en ese momento preguntaron, Pedro, le preguntaron a los apóstoles,
Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para que Dios perdone ese pecado tan grave? ¿Qué podemos hacer para poder tener vida eterna? ¿Qué podemos hacer para poder reconciliarnos a Dios y para poder estar a cuenta con Él? ¿Qué podemos hacer? Pedro les dijo. Se fija que Pedro aquí podría haber sido como muchos otros, y Pedro hubiese dicho, levanta tu mano, reciba al Señor y estás listo. Pedro pudo haber dicho eso inspirado por Dios. No lo hizo porque no era la voluntad de Dios. Pedro puede haber dicho, traigan a los bebés y los bautizamos. Pedro pudo haber dicho eso, pero Pedro no lo hizo. Pedro dijo lo que dice la voluntad de Dios. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para bautizarnos? Arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener la vida eterna, el perdón de pecados y el Espíritu Santo? Bautizarnos, entregarnos al Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál es la consecuencia? Perdón de los pecados. Y el Espíritu Santo, ¿se acuerda que Pablo había dicho sellados con el Espíritu Santo? Ahora Pedro dice el Espíritu Santo morando como un consolador, como un ayudante, como un apoyo, como un abogado dentro de nuestra vida. ¿Qué pasó con la gente? Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y nota cuál fue la respuesta de la gente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Nota que el Evangelio es el llamado de Dios, versículo 39. Nota que el Evangelio es la manera como podemos ser salvos de esta perversa generación. Te lo digo más simplemente, hermanito y hermanita. Dios con esta lección te está llamando. En este mismo momento, Dios te está diciendo, ven a mí. Yo quiero perdonarte. Yo quiero salvarte. Yo quiero darte una vida nueva. Yo quiero olvidarme de todos tus pecados. Yo quiero olvidarme de toda tu maldad. Yo quiero darte oportunidad, esperanza, perdón y vida. Sean salvos de esta perversa generación. Yo sé que si tú estás aquí en el día de hoy, es porque hay un deseo, es porque hay una intención. Tal vez tú no venías hoy día a escuchar esta lección, pero Dios quiere hoy día que escuches esta lección para que puedas saber lo que tienes que hacer para tener la vida eterna y el perdón de los pecados. Al final, la gente recibió el mensaje. Al final, la gente fue bautizada. Más de 3.000 personas, o como 3.000 personas, dice el texto bíblico, aceptaron el mensaje del Evangelio y fueron a las aguas del bautismo. Y dice ahí el pasaje, al final, de Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde encontramos los salvos, hermano? En la iglesia. En la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, por si acaso, para que no se malentienda, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de murallas, de ladrillo, de concreto. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del grupo de hermanos que está adorando, que está sirviendo a Dios. Si tú quieres encontrar a los salvos, los vas a encontrar en su iglesia, no en otro lugar, no en el mundo. No en la calle, no en los que no quieren buscar a Dios. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvados. ¿Te das cuenta? Si tú quieres ser salvo, tienes que estar en la iglesia. Si tú quieres ser salvo, tienes que ser bautizado. Si tú quieres ser salvo, tienes que obedecer el Evangelio. Tienes que morir con Cristo. Tienes que ser sepultado con Cristo. Tienes que resucitar con el Señor. ¿Qué le respondes al Señor? ¿Qué pregunta más importante? ¿Cierto? ¿Qué pregunta más trascendental? ¿Cuál es tu decisión?
¿Siente el llamado de Dios, hermanito? ¿Siente realmente que el Señor le está llamando a vida eterna? Que el Señor preparó este momento para que conocieran la verdad. El Señor preparó este momento para que conociera su palabra. El Señor preparó este momento para decirte que no estás solo, que Él te puede dar una vida nueva, que Él te puede dar perdón de pecados, que Él puede borrar todas tus maldades, que Él puede llevarte seguro al cielo. ¿Quiere ir al cielo realmente? ¿Le gustaría ir al cielo? Pregunta. ¿Le gustaría ir al cielo? ¿Lo has pensado? ¿Se imagina Cristo venga? ¿Se imagina Cristo venga y no nos vamos al cielo? ¿Se imagina el Señor venga y suene la trompeta y nos quedemos aquí y nos perdamos por no querer obedecer, por no ser sensible a su llamado, por ser orgullosos y rebeldes a su voluntad? ¿Se imagina se pierda? Yo no me lo imagino, hermano. Por eso te lo digo, un 4 de septiembre del año 1999, siempre me acuerdo de ese día, me predicaron este mismo mensaje, el mismo mensaje. Y me acuerdo que en ese momento me sentí completamente perdido, en un abismo perdido. Pero al mismo tiempo vi la mano del Señor e hice todo lo posible por tomar la mano del Señor. Amén. Y han pasado 23 años. Han habido luchas, han habido pruebas, han habido dificultades, no se lo niego. Pero ahí ha estado todavía esa mano. Todavía está esa mano allí, que no me ha dejado solo. Todavía está esa mano allí, que no me ha abandonado, que me sigue llevando, y yo sé que me seguirá llevando hasta que cumpla su promesa y me lleva al cielo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Cambió mi vida. Yo que pensé que iba a morir, pensé tal vez que un día me iban a dar un balazo o a ser apuñalado, o tal vez caer en la cárcel. Era lo más probable, como mi familia, gran parte está en la cárcel. Pero al final Cristo me dio una nueva vida, una linda esposa, lindos hijos, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. He conocido el amor del Señor y por eso puedo decirle, no hay nada mejor que decidir por el Señor. No hay nada mejor que decirle que sí al Señor. ¿Cuál es mi desafío para esta tarde, mi querido hermanito, entonces? ¿Cuál es mi desafío para ti? Un día el apóstol Pablo, en ese momento era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el hombre más rebelde que podría haber existido en el mundo, el primero de los pecadores, dice Primera de Timoteo, se encuentra con un evangelista. Saulo estaba ciego, preguntándose y cuestionándose muchas cosas. Y en ese momento se encuentra con el varón, con el predicador Ananías. Y Ananías se encuentra con este pecador y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si tú te fijas muy bien, según este pasaje, ¿cuándo es el momento de obedecer a Dios? Según este pasaje. ¿Qué dice el texto? Ahora. Qué increíble. Qué increíble. Ahora. Esto es lo que el Señor me está diciendo. Esto es lo que el Señor te está diciendo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Hay algo que me impida? ¿Hay algo que obstaculice? ¿Hay algo que me detenga para poder recibir el regalo más grande de todos? ¿Qué me impide que yo pueda tener la salvación de mi alma? Ananías le pregunta, ¿por qué te detienes? Te pregunto. Le pregunto sobre todo a aquellos que todavía no han dado el paso. Le pregunto todavía a aquellos que están meditando la decisión. Aquellos tal vez que han sentido la punceteada del llamado, pero se están cuestionando tal vez qué va a pasar. ¿Hay algo que me impida tener el regalo? Imagínese que alguien te dijera que te va a regalar el premio mayor, el premio gordo, la lotería. Ahí está el regalo.
Por si acaso, la salvación del alma es mucho más precioso y más costoso que el premio mayor de la lotería. Por si acaso. Puedes tener ese premio y llegar al cielo y no ser nada. ¿Por qué te detienes? ¿Quieres ese premio? ¿Quieres el premio mayor? ¿Qué le dice Ananías a Saulo? Levántate. Toma acción. Levántate. Decídete. Decídete por Cristo. Bautízate. Y lava tus pecados. Invocando su nombre. ¿Te fijas muy bien lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida entonces? Que conozcamos el Evangelio, que creamos al Evangelio. ¿Hemos conocido el Evangelio? Amén. En la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Hemos entendido que debemos obedecer el Evangelio. ¿Cómo? Muriendo con Cristo, siendo sepultado con Cristo y resucitando con Cristo. Para una vida nueva. ¿Amén, hermanito? Amén. Última diapositiva. Última diapositiva. Parece que ya prendieron el fuego eterno. El juego está listo. Exacto, ya lo noté. Ya lo noté. Por si alguien no quiere salvarse, el fuego ya está prendido. Lo digo como broma, pero lo hago en Chile. Hay gente que dice, a mí no me importa ir al infierno. Si total, allá va a estar todo pasando, va a estar toda la rumba. En serio, le digo, vamos a la cocina, le digo, pon la mano ahí por lo menos unos 5 minutos. ¿Aguantará unos 5 minutos poniendo la mano en el fuego? No pone ni un segundo. ¡Ah! Imagínate lo que es la eternidad. O sea, si tú no puedes poner ni siquiera la mano un segundo en el fuego, imagínate lo que es estar eternamente en el fuego eterno. Si no aguantas ni un segundo, vaya a decir que quería ir al infierno. Mejor no hables, le digo, de lo que no sabes. No hables de lo que no sabes. Si tú no sabes cuán terrible va a ser la perdición, no hables tan livianamente de la condenación. No sabes lo que va a ser el infierno, realmente. Por eso Dios quiere que lo evitemos. Un poquito todavía, hermanito. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Quiero que pongan mucha atención a esta diapositiva, porque nota muy bien que allí está el pecado, allí estamos nosotros, el hombre sin Cristo. Muchos de los que están acá todavía tal vez no han tomado una decisión para el Señor. Ahí está la condición del hombre sin Cristo. Por otro lado, está el Señor y su salvación gloriosa. ¿Cómo podemos acercar al hombre en pecado a una salvación maravillosa? Sabiendo que el infierno, sabiendo que la condenación y el fuego está a la puerta. Si no has obedecido a Cristo, tu destino no será el cielo. Tu destino será la condenación eterna. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos ser indiferentes a este llamado? La palabra claramente nos dice que existe un plan maravilloso, un plan de salvación. ¿Qué hicimos hoy día? Oímos el Evangelio. O sea, podría decir de alguna manera, ya llevamos un pasito. ¿Cierto? Muchos de los que estamos aquí ya oímos el Evangelio. Podemos decir que ya estamos un pasito más lejos de la condenación y un pasito más cerca de la salvación. ¿Hemos creído al Evangelio? ¿Usted cree a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo? ¿Cree que a través del Evangelio puede tener vida eterna? ¿Amén? ¿Creemos que podemos tener vida eterna? Entonces, mira, te quiero animar. Ya tienes 2 pasitos. Ya tienes 2 pasitos para llegar a Dios. Ya tienes 2 pasitos para poder llegar al cielo. Estás más lejos de la condenación. Pero ¿qué más debemos hacer? La palabra nos dice en Hechos capítulo 17:30, Hechos 2:38 que leímos, así que arrepentíos y bautícese. Necesitamos arrepentirnos del pecado. Necesitamos confesar que los hemos hecho mal y que queremos perdón
y que queremos reconciliación con el Señor. ¿Quieres dejar la vida de pecado? ¿Quieres que el Señor te perdone todos tus pecados? ¿Quieres eso, hermanito? ¿Queremos realmente que Dios te perdone tu pecado? Amén. ¿Queremos realmente eso? Porque si quieres que Dios perdone tus pecados, entonces estás un pasito más arriba. ¿Qué más debemos hacer? También nos dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Si tú quieres ir al cielo, también necesitas confesar, también necesitas proclamar con tu boca que Cristo es el Señor. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el Señor o no? Amén. Entonces estamos un pasito aún más cerca. Y al final lo que escuchamos hoy día, la lección del día de hoy: arrepentidos y bautícese. El que creyere y fuere bautizado será. Entonces, si tú tomas la decisión de bautizarte, entonces vas a tener vida eterna. Vas a tener el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. Ahora pues, ahora lo entiende mejor, ¿cierto? Ahora entiende mejor el propósito de Dios. Por lo menos mi misión y mi responsabilidad en el día de hoy es poder ayudar a que la gente conozca, a que conozca cuál es el mensaje que debe haber en nuestro corazón, el mensaje que debe dominar nuestra mente, el mensaje que nos invita a tomar una decisión para la vida eterna. Te lo pregunto nuevamente, la primera pregunta que hicimos en la diapositiva: si Cristo viniese hoy, si el Señor viniese hoy, ¿te vas al cielo? ¿Se va al cielo? ¿Hemos obedecido el Evangelio? ¿Hemos participado simbólicamente de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo? ¿Se va al cielo? ¿Ha subido esa escalerita para llegar a Dios? ¿Ha obedecido a Dios? ¿O todavía estás ahí abajito, sin Cristo, a la expectativa de la condenación eterna? Pregunto, mi hermanito, en esta linda reunión, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Sé que mis hermanitos van a proveer todo lo necesario, sé que mis hermanitos aquí en el Carmen van a ayudar en todo lo posible, pero ¿hay alguien aquí, en la reunión del día de hoy, que quiera recibir el perdón de sus pecados? ¿Hay alguien hoy día aquí que quiera tener la salvación de su alma y la vida eterna? ¿Hay alguien aquí que quiere ir al cielo? ¿Hay alguien que quiera tomar una decisión para Dios? El Señor te está invitando. La advertencia está hecha. El Señor te espera con los brazos abiertos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? No te detengas más. No demores más la decisión. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Hay alguien aquí que quiera ser salvo y quiera recibir el perdón de los pecados y quiera ser una nueva criatura, quiera ser añadido a la iglesia y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Hay alguien aquí? Pregunto solamente para que ya finalicemos esta linda reunión. ¿Hay alguien aquí que ha sido tocado por Cristo? ¿Hay alguien aquí que ha entendido que está alejado de Dios? Que en este momento diga: no quiero más del pecado, quiero una vida nueva, quiero que Dios me dé salvación, no quiero irme al infierno, quiero irme al cielo. ¿Hay alguien en esta reunión que quiera obedecer a Cristo? Ese es el desafío. Y yo creo que vamos a orar, ¿cierto? Vamos a orar para pedir que Dios toque los corazones. Muchos aquí han escuchado la palabra de verdad, ¿cierto? Hemos entendido el mensaje. Por si acaso, hermanito, esto es sin presión. Sabemos que esta es una decisión para vida eterna.
Solamente que aquellos que hemos sido bautizados entendemos la gravedad del asunto y sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento y no queremos que tú te pierdas. Queremos que todos podamos estar juntos en el cielo, que todos podamos tener la dicha de estar allí en ese lugar glorioso y maravilloso. No tienes por qué condenarte en el infierno cuando Dios te ha creado para poder estar en su gloria eterna. No te pierdas esta invitación del Señor. Así que vamos a orar, mi hermano.